Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión una vez más. Quiero agradecer al Señor que nos permite compartir este tiempo. Que sean todos bienvenidos. Si alguien te etiquetó o es la primera vez que tú nos acompañas en una transmisión como esta, yo te invito a que te quedes hasta el final. Familia Monterrey, Dios te bendiga. Quiero pedirte que vayas por una Biblia. A veces tenemos nuestras Biblias electrónicas, pero cambiar entre aplicación y aplicación de pronto se vuelve muy complicado y nos distrae. Entonces yo quiero animarte que si tienes una Biblia en casa, una Biblia física, vayas por ella y me acompañes antes de arrancar esta reflexión a orar al Señor para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias por tu misericordia y tu bondad. En esta hora, Padre, yo quiero poner este tiempo en tus manos. Este tiempo que a ti te ha placido, que estemos reflexionando, aprendiendo y conociéndote más, Señor. Permítenos, Padre, ser guiados por tu Espíritu Santo y prepara, Señor, nuestros corazones, prepara nuestras mentes, que la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada en una tierra fértil, en una tierra que produzca mucho fruto, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú apresures la conexión de aquellos hermanos que están por, por incluirse, Señor, a esta transmisión. Gracias, Padre, te pedimos que tu nombre sea siempre glorificado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a la palabra, vamos al libro de Proverbios, vamos al capítulo 29, versículo 25. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El título de la reflexión de esta noche es Libres de temor. Libres de temor en el nombre de Jesús. El temor es una palabra bastante común escucharla en estos días. Y el temor puede tener diferentes enfoques, pero es parte de la vida humana. El hombre puede temer a lo desconocido. Cuando eres pequeño, desde niño, temes en ocasiones a la oscuridad. Y aun cuando ya has llegado a tu etapa adulta, hay ciertos temores, por ejemplo, a ser expulsado o movido de una zona de confort, de una zona en la que has estado muy a gusto durante algún tiempo y sientes la amenaza de que vas a ser movido o expulsado, se anida en ti un sentimiento de temor. Esto es absolutamente humano. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor en las Escrituras, en Génesis capítulo 20, nos habla de este hombre amigo de Dios, padre de la fe, que sintió temor en algún momento de su vida cuando estaba con Abimelech y le dijo a Abimelech que Sara era su hermana, mientras que realmente era su mujer. Él temió, él sintió temor en su corazón por causa de que pudiera morir a causa de su mujer. Dice ahí en Génesis 20:11 que Abraham temió. Otro hombre, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay otro hombre que sintió temor, Pedro. Muy al estilo de Pedro, Pedro negó 3 veces al Señor Jesús y podemos interpretar entre líneas que
se trata de una situación de temor. ¿A dónde voy con todo esto? Es que el temor es parte de la vida humana. Y así como estos hombres que yo te menciono de la escritura sintieron temor, es altamente probable que tú sientas temor. Porque el Señor puso y te diseñó con este sentimiento, con esta emoción que tú puedes generar y que te sirve para diferentes propósitos, pero es totalmente humano sentirlo. Así que si tú sientes temor, no te sientas mal, es humano, es algo de humanos. El punto aquí es que el temor tiene dos principales enfoques, el positivo y el negativo. El positivo es aquel que produce en nosotros el deseo de adorar, el deseo de obedecer a Dios, de vivir una vida de obediencia según lo que dice su palabra. También produce en nosotros el deseo de querer servirle en donde quiera que nos encontremos, en nuestra congregación, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, en todo tiempo. Sirves al Señor siendo luz, siendo sal, siendo un diferenciador importante como hijo de Dios. Ese es el tema del temor positivo, porque genera en ti el deseo de servir a Dios, el deseo de obedecer su palabra, el deseo de adorarlo. Mientras que por el otro lado está el enfoque negativo del temor. El enfoque negativo que tiene que ver con la producción de emociones como el miedo, como el espanto, como el terror, pánico, estrés. Bueno, una serie de sentimientos y emociones que se desencadenan después de tener miedo, tener temor. Estos son dos principales enfoques del temor. Ahora, esta es una pregunta. ¿Cuándo podemos decir que sentir temor se convierte en algo positivo o en algo bueno de lo que podemos tener un aprendizaje? Sentir temor se convierte en algo positivo cuando el temor te genera una advertencia, cuando te hace reflexionar y despierta en ti una alerta, una decisión de tomar precauciones. Vamos a ver qué dice la palabra en Proverbios, capítulo 14. Vamos a estar aquí en Proverbios todavía. Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Proverbios 14, 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme, pero el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí vemos cómo el temor, cuando te inclina a tener una advertencia y apartarte del mal, el mismo libro de los Proverbios dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Seamos sabios, no insensatos. Seamos sabios. También hay otro proverbio que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es un temor positivo, es un temor que debemos sentir. Otro enfoque del temor positivo es aquel temor que te lleva a desear que el mal no te envuelva, a decir, esto a mí no me va a pasar, esto yo no lo voy a hacer. ¿En qué basó está este punto? En la historia de José. José, el soñador. José fue vendido, pasó un tiempo, un proceso difícil y luego llegó con Potifar. Potifar tenía una esposa y esta esposa de Potifar le propuso a José dormir con ella. Le estaba proponiendo faltarle en adulterio a su esposo Potifar. Sin embargo, José, con temor de Dios, dio una expresión que dice, ¿cómo yo cometería tal pecado? Pecaría contra Dios. José
vio el mal y se apartó de él. Dijo, no, ¿cómo cometería yo tal pecado? ¿Pecaría primero contra Dios? Este es un temor positivo. El pecar contra Dios debe ser algo que nos cause tremendo miedo, porque pecar contra Dios, faltarle a Dios, es grave, es grave. Ahora, cuando tú tienes temor de Dios, obedeces a Dios, vives una vida de adoración, de servicio, de obediencia según su palabra, difícilmente tú vas a faltarle a un pacto matrimonial o vas a faltarle a tu novia o a tu novio, porque temes faltarle a Dios. Apártate del mal. Y cuando el mal te quiera envolver para murmurar contra tu hermano, para sembrar división, para cualquier cosa que el Espíritu Santo te redarguye, apártate, apártate y cuida tus oídos. Cuida todo aquello que tú escuchas y todo aquello que tú ves, porque nuestros oídos y nuestros ojos son receptivos por naturaleza, son parte de nuestros sentidos y funcionamos escuchando y viendo. Pero aquella información que entra por nuestros oídos o que leemos en internet es procesada por nosotros en nuestro cerebro, se empieza a procesar y si tú le das cabida a ese pensamiento se va a convertir en una emoción y esa emoción va a traer una reacción. Entonces, debemos tener especial cuidado de que oímos, de que vemos. ¿A dónde voy con todo esto? En este tiempo donde vivimos una contingencia mundial, en donde el mundo está pies arriba, y al mundo, a la ciencia, al sector salud, a la educación, a la industria privada, al mismo gobierno, se nos fue de control. Pero a Dios nada se le ha salido de control. Entonces, confiar en Dios es tu alternativa. No confiar en ti, en tu propia opinión, en tu propia prudencia, en tus estadísticas, en tus argumentos, en tus investigaciones. No, confiar en Dios es tu alternativa. Fíjate lo que dice el salmista en Salmos capítulo 56, versículo 2. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista no decía, bueno, después de un proceso de aislamiento o después de un proceso de pandemia, yo voy a necesitar una terapia, voy a necesitar unas vacaciones. No, en el día que temo, reconozco que tengo temor, pero, una vez que pasas el proceso de reconocer y de identificar qué tipo de temor estás sintiendo, entonces depositas tu confianza en el Señor. Hay otro salmo que dice, tú eres mi luz y mi salvación, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué voy a temer? Es humano sentir temor, pero no debes de abrazar ese temor. Abraza el temor a Dios, abraza el temor a adorarlo, a vivir sirviéndolo, a vivir para Él, a hacer todas las cosas como si fueran para Él. No abraces el temor negativo que solamente te va a traer estrés y pánico. Y lo peor es que después de sentir eso, empiezas a dejar de hacer lo bueno y empiezas a hacer lo malo, guiado por un temor que no proviene de Dios, ni es el temor que demanda Dios que tengas. Luego, en el Salmo 34:4, nos dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó. Él me oyó. Si tú lo buscas, Él te oye. Si tú lo buscas con todo tu corazón, Él te va a escuchar. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si tan solo dejáramos de prestar tanta atención a las noticias, a las malas noticias que todos los días se hacen presentes en redes sociales o en grupos de chat, de tanta información que se ve y el tiempo que dedicas a leer eso, lo dedicas a leer la palabra de Dios, vas a ver que Él va a traer paz a tu corazón.
No te digo que estés desinformado. Todo lo contrario, debemos estar informados, pero ser entendidos en los tiempos, identificar qué es solamente un artículo para generar noticia y publicidad o si es una fuente confiable. Yo te recomiendo que tomes la decisión de empezar a asignar tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Ojo, no te digo que estés desinformado. Es totalmente importante que estés informado de lo que está pasando, pero no abraces ese tiempo en maquinar cosas que te generen miedo. Tienes que cuidar lo que ves y tienes que cuidar lo que oyes, porque si no decides hacerlo tú, el mundo empieza a bombardearte de información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, incluso de las noticias y de las personas, porque el miedo se contagia, el miedo se contagia. Y si tú participas de eso, vas a ser una bola de nieve mucho más grande. No participes, no te prestes. Tú debes de ser embajador de la paz, embajador de la paz. Dice su palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y también dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Alimenta tu espíritu, aliméntate de la palabra de Dios y menos malas noticias. Vamos a ir a un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Este pasaje es bastante conocido. Se da lugar después de la alimentación de los 5,000 hombres. Tiene lugar después de este milagro que es mencionado en varios evangelios. Y Jesús, en el capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante, es sobre cuando Jesús anda en el mar. Jesús termina el tema de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces y le dice a sus discípulos que se vayan en una barca, que se adelanten. Jesús se aparta y se va a un monte a orar, dice la palabra, y sus discípulos van en el mar y por ahí de la cuarta vigilia, dice la palabra que fueron azotados por las olas y el viento era contrario. La cuarta vigilia es aproximadamente entre las 3 de la mañana y las 6. Ellos ya tenían un buen rato en este tiempo de vientos contrarios y ser azotados por las olas. Ellos temieron, ellos también tuvieron temor, dice la palabra, que se turbaron. En el versículo 26, perdón, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero fíjense cómo dice el versículo 27, y este versículo es clave porque en el versículo 27 habla Jesús y les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Jesús mismo, que fue confundido por sus discípulos como un fantasma, les dice, tened ánimo, yo soy, no teman. El yo soy es la manifestación más exacta del mismo Dios que se le manifestó a Moisés en la zarza. El mismo Dios de amor, misericordioso, fiel. Sí, el mismo Dios que trajo juicio sobre la humanidad en los días de Noé con un diluvio. Es el mismo Dios que terminó con Sodoma y Gomorra. El mismo Dios que hoy
te dice, tienes que reemplazar todos tus temores. Quítalos. Reemplaza todos tus temores por fe en Jesucristo. Porque el mismo Dios que estuvo sacando al pueblo de esclavitud de Egipto, el mismo Dios que estaba caminando sobre el mar en este pasaje de la barca que les dijo, no teman, yo soy. Ese mismo Dios hoy te anima y te dice, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. ¿De qué temes? Ahora, el mismo Dios te invita hoy a que reemplaces todos tus temores por fe en Jesucristo. ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Tú sabes lo que tienes con Jesucristo? Tienes amor, poder, dominio propio. ¿Y sabes qué? Tienes una herencia por la que no trabajaste, una herencia que no pagaste ni un peso. Él pagó el precio en una cruz, un precio de sangre. Y hoy, al confesar a Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, al tener a Jesucristo en tu corazón, tú tienes una herencia. Tú sabes cuál es esa herencia. La vida eterna. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es nuestra convicción. Estar juntamente con Cristo. No importa lo que venga. Si vives, si mueres, eres de Dios. El Dios del que soy, el Dios al que sirvo. Yo confío en Él. Yo confío en ti. Esa sea tu declaración de fe. No importa cuán débil o cuán temeroso te encuentres. No importa, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo te animo a que reemplaces esos temores. No importa, COVID o no COVID, neumonía o no neumonía, cáncer o no cáncer. Echa fuera todo el temor, confía en Él, deja que Él te abrace, deja que Él te sane, deja que Él te procese. En Él, solo en Él vas a encontrar la paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz de Dios que solamente Dios te puede dar. Ninguna terapia, ninguna vacaciones en un lugar paradisíaco te van a dar esa paz que el Señor te da. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y quiero pedirte que me acompañes a orar. Yo quiero orar por ti. Mi amado Dios y buen Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú nos fortaleces. En esta hora, Señor, yo pongo en tus manos a cada una de las personas que hoy está escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando en sus corazones, trayendo convicción, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que solo en ti somos sanos, que solo en ti somos salvos, vivamos o muramos, somos tuyos. Yo quiero animarte en esta hora, que dispongas tu corazón con un corazón receptivo a escuchar este mensaje y echar fuera todo el temor, porque el perfecto amor de Dios hoy te salva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias le damos a Dios por esta noche que nos permitió compartir esta reflexión. Quiero pedirte que no te pierdas nuestras transmisiones. Lunes, martes tenemos transmisiones en línea y recuerda que de miércoles a viernes tenemos reuniones presenciales a las 7 de la tarde. Que el Señor te bendiga y te dé paz. Hasta la próxima.